Bueno, vamos entonces a resolver ecuaciones diferenciales con lo que se vio en la teoría de transformada inversa. Vamos a hacer el primero, el apartado A, que nos da como ecuación diferencial la derivada segunda de y menos 7 por la derivada primera, más 12y igual a 10. Y también nos da las condiciones iniciales, y en 0 igual a 0, y en y' en 0 igual a 4. ¿Sí? Bien, ¿alguno se acuerda cuál era el primer pasito? Aplicar la transformada de cada lado de la igualdad. Exacto, aplicar transformada, no transformada inversa. Aplicamos transformada, como dijo la compañera, de cada lado de la igualdad, ¿sí? Y, bueno, como primer paso lo que podemos hacer es del lado izquierdo es aplicar linealidad, ¿sí? Tenemos tres términos, siguiendo las propiedades de transformada, podemos aplicar linealidad. Entonces nos queda la transformada de y' segunda, menos 7, que es una constante, la podemos sacar, por la transformada de y', más 12 por la transformada de y. Y del otro lado de la igualdad, el 10 lo sacamos como constante, nos queda 10 por la transformada de 1. Bien, tanto de la transformada de la derivada primera y la derivada segunda, nosotros lo sabíamos por propiedad, ¿sí? La transformada de la derivada primera era s por f de s menos nuestra f en t valorizada en 0. Y la transformada de Laplace para la derivada segunda era s cuadrado por f de s menos s por ft valorizada en 0 y f' de t también valorizada en 0. Teniendo en cuenta estas igualdades, vamos a reemplazar por lo que corresponde. Entonces, en el primer caso, nos queda s cuadrado por i de s menos s por i en 0 menos i' en 0. Para el segundo caso, vamos a tener que multiplicar cada uno por el menos 7. Nos quedaría entonces menos s i de s menos que tenemos acá, nos queda positivo, más 7 i en 0, y la transformada de i que simplemente es i de s, más 12 i de s. Bien, y del otro lado de la igualdad, la transformada de 1, que por la tabla es bastante simple, y casi que la podemos acordar de memoria, que cuánto era la transformada de 1. Uno sobre 1 sobre S, S. perdón. Exacto, 1 sobre S. Muy bien. Bien, yo, bueno, lo escribí así, después en el próximo pasito nos quedaría 10 sobre S. Bien, ahora teniendo esto, podríamos reemplazar ya por los valores iniciales, ¿sí? Nosotros tenemos como condiciones iniciales, como dijimos antes, i en 0, que vale 0, e i' en 0, que vale 4. Si reemplazamos estos valores, donde corresponde, en este último paso, se nos van a anular algunos términos. Por ejemplo, este nos va a quedar en 0, este también, ¿sí? Y el i' en 0 nos va a quedar igual a 4. Entonces, se nos simplifica a s cuadrado por i de s menos 4, ¿sí? Que es la condición inicial que teníamos acá, menos 7 por s por i de s más 12 por i de s, igual a 10 sobre s. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿cuál era el próximo paso?
Puede ser despejar IDS. Exacto. Para tener justamente nuestra función en ese que después vamos a antitransformar. Entonces, tenemos un término en el que no tenemos IDS, que lo podríamos pasar al otro miembro, y de los otros términos que nos quedan podemos sacar factor común IDS. Entonces nos quedaría multiplicado por S cuadrado menos 7S más 2. Y, como dije, del otro lado de la igualdad pasamos el 4 sumando. Que si hacemos denominador común nos quedaría 10 más 4S sobre S. Y si seguimos con lo que decíamos de despejar IDS, tendríamos que pasar todo este factor al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces nos quedaría que IDS es igual a 4S más 10, yo acá simplemente lo acomodé, dividido S por S cuadrado menos 7S más 2. ¿Sí? Y ahí ya obtuvimos nuestra IDS, que es la que vamos a necesitar calcular la transformada inversa. Bien, ¿me siguieron? ¿Hay algún paso que no se entienda o que haga falta repasar? No, hasta ahí está bien. Bien. Bueno, ahora, bien, teniendo nuestra IDS o FDS, podríamos aplicar cualquiera de los métodos que vimos para obtener nuestra función en el tiempo. Generalmente podemos aplicar fracciones parciales, bueno, dependiendo, acordémonos de las raíces que tengamos, podemos aplicar herbicide o convolución. Eso va a depender también, como les decía la otra vez, la clase pasada, en el ejercicio se les va a pedir qué método en particular y si no pueden optar por el que a ustedes les guste más o les parezca más práctico y fácil. Bien, primero que nada tenemos que obtener las raíces. Bueno, una raíz ya sabemos cuánto vale, que es bastante fácil, que es 0. ¿Sí? Y acá tenemos un polinomio cuadrático que tendríamos que obtener las dos raíces que nos faltan. ¿Alguien que me pueda decir qué valor tienen esas raíces? Sí, muy bien. 4 y 3. Si lo escribimos factorizado, nos quedaría de esta manera el denominador, y entonces estas son las tres raíces, 0, 4 y 3. Yo voy a aplicar en este ejercicio la descomposición en fracciones parciales. Bien, entonces, retomando cuál es nuestra IDS, tenemos tres raíces reales y distintas. Si quisiésemos, pudiésemos aplicar también herbicide, ¿sí? Pero yo en este caso voy a aplicar fracciones parciales. Entonces, nos quedarían las fracciones planteadas de esta manera. A1 sobre S, más A2 sobre S menos 4, más A3 sobre S menos 3. Bien. Y ahora entonces, ¿qué teníamos que hacer? Buscar como un denominador y ir resolviendo. Exacto, común denominador como primer paso, ¿sí? Vamos a tener entonces cada una de nuestras incógnitas, A1 multiplicado por S cuadrado menos 7S más 12, más A2 por S menos 3, más A3 por S menos 4. Eso lo vamos a tener que ir operando, ¿sí? Resolviendo los productos, nos va a quedar A1 por S cuadrado, menos 7A1 por S, más 12A1, más A2 por S cuadrado, menos 3A2 por S.
más A3 por S cuadrado menos 4A3 por S. Bien, y ahora teníamos que ir agrupando según cada uno de los términos en S. Los términos en S cuadrado, los términos en S y los términos independientes. Entonces, si agrupamos, nos quedaría S cuadrado por A1 más A2 más A3. Más los términos en S, que nos queda S por menos 7A1, menos 3A2 y menos 4A3. Y como término independiente solamente tenemos 12A1. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué hacíamos esto? Agrupábamos de esta manera. ¿Para plantear qué? El sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones. Perfecto. Bien, si lo planteamos, los términos en ese cuadrado, bueno, todos con la constante 1, 1A1 más 1A2 más 1A3 igual a 0, porque si vamos al numerador no tenemos término en ese cuadrado. Para los términos en S nos queda menos 7A1, menos 3A2, menos 4A3 igual a 4, que es el término que tenemos, el coeficiente que tenemos en el término en S. Y para los términos independientes, entonces, 12A1, 0A2 más 0A3 igual a 10, que es el valor que tenemos en el numerador. Bien, habiendo planteado esto, ya podemos encontrar los valores de nuestras tres incógnitas, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué valor tienen A1, A2 y A3? Que lo pueden hacer o con la calculadora o manualmente. A1 vale 5 sextos, Sí, A2 13 medios sí, y A3 menos 22 sobre 3. exacto. Muy bien. Esto, como les decía, lo pueden hacer. En la calculadora pueden hacer el sistema de 3 por 3, y si no, pueden, fíjense que acá en la tercera línea podemos sacar fácilmente de que A1 vale 5 sextos. Sustituimos en las dos de arriba y nos queda un sistema de 2 por 2, más cortito para ingresar en la calculadora. Pero deberíamos llegar a los mismos resultados. Bien, ahora entonces podemos volver a plantear lo que hicimos inicialmente. Partiendo de nuestra IDS, nos quedarían las fracciones de esta manera. 5 sextos sobre S, más 13 medios sobre S menos 4, menos 22 tercios sobre S menos 3. Ahora sí, teniendo las fracciones, ya podíamos obtener la antitransformada. ¿Sí? Si lo acomodamos un poco por la regla de colectivo, como les decía la otra clase, nos quedaría de esta manera dividido en 3 términos. ¿Sí? Bien. Y ahora entonces, si aplicamos linealidad, como venimos haciendo, nos quedaría 5 sextos por la transformada inversa de 1 sobre S, más 13 medios por la transformada inversa de 1 sobre S menos 4, menos 22 tercios por la transformada inversa de 1 sobre S menos 3. Bien, ahora entonces, si me pueden decir cuál es el valor o cuánto es cada una de esas transformadas inversas.
Para el primer caso, transformada inversa de 1 sobre S es igual a ¿cuánto? A 1. A 1. Entonces simplemente nos quedaría 5/6. Para el segundo término, transformada inversa de 1 sobre S menos 4, E a la 4t. E a la 4t. Muy bien. Y en el tercer caso entonces, E a la 3t. E a la 3t. Muy bien. Y obviamente multiplicado por las constantes que teníamos, el coeficiente. Y ya obtuvimos nuestra f de t para nuestra ecuación diferencial inicial. ¿Sí? ¿Qué otro método? Bueno, eso ya se lo dije al principio, en realidad podríamos haber hecho herbicida y de nuevo deberíamos llegar al mismo resultado. ¿Se entendió? Sí. Bien. En el apunte van a ver que el B tienen condiciones iniciales distintas, como el ejercicio que dio Laura la clase pasada, ese le queda para ustedes. Igual no se asusten que en el examen no se piden así porque son bastante largos. Todos los ejercicios generalmente son con condiciones iniciales como las que estamos practicando. Vamos a hacer entonces el apartado D, que nos da como ecuación diferencial y' segunda menos 3y' más 2i igual al coseno de t. Y como condiciones iniciales, y en 0 igual a 0, e y' en 0 igual a menos 1. De nuevo, repetimos los mismos pasitos. Planteamos transformada de Laplace en ambos miembros de la igualdad, ¿sí? De nuestra ecuación diferencial. Para el caso de izquierdo de la igualdad, aplicamos linealidad. Nos queda la transformada de y' segunda, menos 3 por la transformada de y', más 2 por la transformada de y, igual, bueno, ahí ya me adelanté, la transformada del coseno t, que es s sobre s cuadrado más 1. ¿Sí? Que eso lo sacamos directamente de la tabla. Refrescamos nuevamente, teniendo en cuenta la propiedad de la derivada de la transformada, primera y segunda, sustituimos por lo que corresponde. Para el primer caso, para el primer término, perdón, nos va a quedar entonces la transformada de y' segunda, s cuadrado por i de s, menos s por i en 0, menos y' en 0. Para el segundo término, multiplicando por 3 cada uno, nos quedaría menos 3 por s por i de s, más 3 por i en 0, porque tenemos el menos del menos 3, más el menos acá de la igualdad de la propiedad, más 2 por i en 0, igual a lo que ya habíamos resuelto, que era s sobre s cuadrado más 1. Bien, próximo paso entonces, sustituir por las condiciones iniciales. Vamos a tener los términos de i en 0 que se nos van a anular, que son estos dos, porque vale 0. Y para el caso de y' en 0 tenemos menos 1. Entonces nos quedaría s cuadrado por i de s menos 1, nos queda 1 positivo, menos 3s por i de s, más 2 por i de s, igual a s sobre s cuadrado más 1. Bien, entonces, como dijimos antes, próximo paso, despejar i de s. Para eso podemos, el más 1 lo podemos pasar del otro lado de la igualdad restante. Y el resto de los términos sacamos factor común i de s. Entonces nos quedaría i de s por s cuadrado menos 3s más 2
igual a s sobre s cuadrado más 1 menos 1. Que si hacemos denominador común, nos quedaría menos s cuadrado más s menos 1 sobre s cuadrado más 1. Siguiendo con la idea de despejar y de s, pasamos este factor al otro lado de la igualdad, dividiendo, y la i de s nos quedaría de esta manera. Bien. Entonces ya tenemos la forma que necesitamos para poder aplicar cualquiera de los métodos que se puedan, en este caso, y obtener la antitransformada o nuestra f de t. Acá, ¿cuántas raíces tenemos? ¿Cuántas raíces tiene este denominador? 4 puede ser. 4, claro, porque tenemos, fíjense, dos polinomios cuadráticos. Si obtenemos cada una de las raíces, tenemos que ver si son reales o complejas, para saber qué método podríamos aplicar. A ver si me saben decir cuáles son esas raíces. I menos I, Sí, 2 y 1. exacto. El primer polinomio cuadrático lo vamos a dejar planteado como está porque nos da raíces complejas, y el otro polinomio lo vamos a poder descomponer en cada una de sus raíces. Entonces, teniendo en cuenta estas 4 raíces que nos quedan, vamos a tener 2 reales y 2 complejas. Entonces, herbicida en este caso no lo vamos a poder aplicar porque tienen que ser sí o sí raíces reales y distintas. Entonces, de nuevo, aplicamos el método de descomposición en fracciones parciales. ¿Sí? Bien, para el caso de raíces reales, como hicimos en el ejercicio anterior, lo planteamos con A1 sobre la raíz. Para el caso de las raíces complejas, ¿cómo teníamos que plantear el numerador de la fracción? ¿Se acuerdan? La fracción era diferente. ¿Cómo, perdón? S más C. Exacto, En el ds número más c. Exactamente. Como decíamos, tenemos entonces 2 raíces imaginarias, 2 raíces reales. Entonces, el planteo va a ser, para las 2 raíces imaginarias, que no vamos a poder reescribir de otra manera el denominador, vamos a plantear bs más c sobre s cuadrado más 1, y para las raíces reales nos queda 1 sobre s menos 2 más a2 sobre s menos 1. Bien, entonces, habiendo planteado esto, ya podíamos hacer el primer paso, que era sacar denominador común, ¿sí? Nos quedaría bs más c sobre s cuadrado menos 3s más 2, más a1 por s cuadrado más 1 por s menos 1, más a2 por s cuadrado más 1 por s menos 2. Siguiente paso, operamos, resolvemos los productos correspondientes. Nos quedaría bs cubo menos 3b por s cuadrado más 2b por s, más c por s cuadrado menos 3c por s más 2c,
más A1 por S cubo, menos A1 por S cuadrado, más A1 por S, menos A1, más A2 por S cubo, menos 2 A2 por S cuadrado, más A2S menos 2A2. Muchos términos. Bien, refrescando entonces. Ahora agrupamos cada uno de los términos para, en este caso tenemos S cubo, o sea que vamos a tener que agrupar los términos en S cubo, los términos en S cuadrado, los términos en S y los términos independientes. Si agrupamos entonces, los términos en S cubo nos quedarían B más A1 más A2 para los términos en S cuadrado tenemos menos 3B más C menos A1 menos 2A2. Como término en S tenemos 2B menos 3C más A1 más A2 y como términos independientes nos quedan 2C menos A1 menos 2A2. ¿Sí? Entonces ahora nos va a quedar un sistema ¿de qué tamaño? Antes como teníamos ese cuadrado, era el mayor exponente, teníamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero en este caso, incluso si ven el planteo de las fracciones parciales, tenemos 4 incógnitas. Entonces lo lógico es que nos queda un sistema de 4 por 4. Si planteamos ese sistema, según la agrupación que hicimos, nos quedaría de esta manera, ¿sí? Para el caso de los términos en ese cubo, si nos fijamos en el numerador, no tenemos término en ese cubo, entonces lo vamos a igualar a 0. Para el caso de los términos en ese cuadrado, lo igualamos a menos 1, que es el coeficiente que tenemos en el numerador. Para el caso de los términos lineales, lo vamos a multiplicar, lo vamos a igualar a 1, perdón, como en el numerador. Y para los términos independientes, lo igualamos también a menos 1. ¿Sí? Bien. No sé si alguno tiene las calculadoras que llegan a resolver 4 por 4, que me pueda decir, o si alguno usa alguna plataforma online, como la que les comentó Laura, o el Wolfram, cualquiera, y me pueda decir los valores. A1 da menos 3 quintos. Sí. Lo cargué bien entonces. A2 un medio. Sí. B un décimo, 1 sobre 10. Sí. Y C menos 3 sobre 10. Menos 3 sobre 10. Muy bien, acá estoy viendo y sí. Muy bien, esos son los valores, exactamente. Sí, por ahí van a tener que, si les toca algo en el parcial, prestar atención bien de cargar los datos para llegar bien a las incógnitas. Perfecto, entonces ya teniendo los valores que necesitábamos, volvemos al planteo inicial. Partiendo de nuestra IDS, igualamos por las fracciones y sus respectivos valores de incógnitas que teníamos en los numeradores. Nos queda entonces
que nuestra IDS en sí va a quedar igual a 1 sobre 10 por S, menos 3 sobre 10, todo sobre S cuadrado más 1, menos 3 quintos sobre S menos 2, más 1 medio por S menos 1. ¿Sí? Hasta acá, ¿todo bien? Sí. Perfecto. Teniendo ahora esto, ya podíamos plantear, o trabajando un poquito, fíjense, acá, en este caso, tendríamos que distribuir el denominador, ¿sí? Para cada uno de los términos del numerador, y ahora nos van a quedar 4 fracciones en realidad. 2 que van a tener el mismo numerador en este caso. Y planteamos la transformada inversa, y bueno, con la regla del colectivo, como les decía antes, nos quedaría entonces S sobre 10 por S cuadrado más 1, menos 3 sobre 10 por S cuadrado más 1, menos 3 sobre 5 por S menos 2, más 1 sobre 2 por S menos 1. ¿Sí? Acá simplemente operamos. Ahora, retomando de nuevo con la propiedad de la linealidad, sacamos las constantes afuera de la antitransformada. Para el primer término nos queda un décimo por la transformada inversa de S sobre S cuadrado más 1, menos 3 sobre 10 por la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado más 1, menos 3 quintos por la transformada inversa de 1 sobre S menos 2, más 1 medio por la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Y ahora ya esto lo podemos obtener directamente desde la tabla y llegar a nuestra f de t. ¿A qué es igual esta antitransformada? S sobre S cuadrado más 1. Seno de t. Coseno de t. Muy bien. Y esta entonces es parecida. Seno de t. Seno de t. Muy bien. Y las otras dos que son como las que hicimos antes, donde tenemos ya la AT. Entonces, nos quedaría nuestra f de t o I de t, ya que partimos de una I de S, I de t en realidad, 1 sobre 10 por el coseno de t, menos 3 sobre 10 por el seno de t, menos 3 quintos por e elevado a la 2t, más 1 medio por e a la t. Y ya resolvimos lo que eso nos pedía. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? ¿Hay alguna duda? Se entendió, profe. Se entendió. Bien, perfecto. Bueno, esto era lo que era para ecuaciones diferenciales de lo que teníamos en el apunte. Después al final hay algunos propuestos, creo que son 5 en total, si mal no recuerdo. Esos 5 propuestos son similares a los ejercicios de examen, ¿sí? Yo les propongo resolver el primero, ¿sí? Y los otros van a ir quedando para ustedes. Cualquier duda que tengan, como les decía al principio, me consultan a mí o a Laura y lo ven. Yo igual después en la filmina esta la subo con los resultados como veníamos haciendo con los otros temas. Bien, dentro de los propuestos, el primer apartado nos pedía que hagamos uso del teorema de convolución para calcular la antitransformada de 1 sobre S cuadrado por S más 1 al cuadrado. Muy bien. ¿Qué nos pedía entonces o qué teníamos que hacer para el teorema de convolución? ¿Se acuerdan? ¿Algo?
separarla en dos funciones, ¿no? En dos partes. Exacto, plantearla como un producto de funciones. En este caso, nuestra FDS, que es la que se nos da, la tendríamos que plantear como un producto de funciones. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que pueden ser estas funciones? ¿Cómo lo separarían en dos funciones? Uno sobre s cuadrado por 1 sobre s más 1 al cuadrado. Muy bien. Podemos entonces separarlo de esta manera. Que tendríamos una FS por una GDS, ¿sí? Bien. Para lo que era convolución, nosotros teníamos que partir en realidad aplicando la integral, ¿sí? Que el planteo que da el teorema, pero partiendo de en realidad las funciones en T, ¿sí? Entonces, para cada una de estas dos nuevas funciones, fds y gds, teníamos que calcular la transformada inversa. Para el primer caso de fds, nos queda la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado, que creo que ya la habíamos hecho, es igual a t. Incluso si se fijan en la tabla, ya esa es bastante directa. Entonces nuestra f de t es igual a t. Si antitransformamos nuestra g de s, nos queda la transformada de 1 sobre s más 1 al cuadrado. Esta la tienen también en la tabla, pero no es tan directa. ¿O qué consideración hay en este caso? ¿Qué me pueden decir más allá de que sepan por la tabla cuál es el valor? Fíjense que tenemos algo muy parecido a lo que tenemos en FDS. Si se fijan en la tabla, ¿cuál es la antitransformada de 1 sobre s más 1 al cuadrado? T por E a la menos T. Exacto. ¿Qué era la propiedad de la traslación? La primera propiedad de la traslación. En este caso es T por E a la menos 1T o menos T. ¿Sí? Fíjense que tenemos T, pero nuestra S está desplazada una unidad. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí ya podíamos plantear bueno, y esta es obviamente nuestra GDT. Podíamos plantear convolución, ¿sí? Que nos decía que la transformada inversa de este producto especial entre dos funciones, f de s por g de s, era igual a la integral entre 0 y t de f de u por g de t menos u diferencial u. ¿Sí? Acá, f de u vendría a ser nuestra f de t, y g de t menos u vendría a ser nuestra g de t. En este caso yo lo planteé así, pero ustedes pueden tomar cualquiera de las funciones. Tengan en cuenta que como g de t menos u es un poquito más compleja, digamos, traten de buscar siempre la que les resulte más simple de integrar a ustedes. Fíjense como que nos quedan dos funciones, generalmente van a ser integrales por parte. Si yo igualo entonces, por lo que tenemos, ¿sí? Me queda. Nuestra f de u es nuestra f de t, o sea, t. ¿Sí? Nuestra g de t menos u, que era nuestra g de t, nos quedaría t menos u
¿sí? Porque donde vamos a tener t, en realidad vamos a tener t menos u, por e a la menos t menos u de nuevo. Diferencial u. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sofi, la primera T, ¿por qué no se hace U? La de f de t, Sí. esa. Ah, sí, tenés razón. Sí, este sería U en realidad, no F de... A ver, para que lo tenga acá. Ah, sí. Lo consideré como T y arrastré el error desde el principio. Así que, bueno, me vino bien para corregirlo. Gracias, Rebe. Bien, sí, acá en realidad tendríamos que no es T, sino es U, porque es F de U. Tenemos que tomar las variables que queremos integrar, ¿sí? En este caso es con el diferencial de U. Bien, lo voy a tener que ir corrigiendo entonces. Esperen que me abro. El complemento así lo vamos resolviendo entre todos. Bien, entonces acá nos quedaría U. Fíjense que yo lo dejé como T y lo fui sacando afuera del integral porque al ser T en realidad no tengo, es como una constante. Esperen que... Bien. Nos quedaría entonces de esta manera. ¿Está bien? A ver, lo revisamos. Sí, nos quedaría f de u, que es nuestra f de t, nuestra g de t menos u, donde en cada parte que tengamos t vamos a tener que reemplazar por t menos u. Bien, entonces ahora, ¿cómo integramos esto? Y acá creo que ya te voy a pedir ayuda, Laura, que vi que entraste. Sí, Sofi. Espera que lo razone, ¿no? F de U por G de T menos U. ¿A qué llamaste U? Claro, f de u sería la f de t que tomamos, en este caso Sí, que es igual a t, o sea que es u. bien, es Claro, pero en este caso nos convendría al revés, ¿no? Tomar nuestra g de t menos u, la función esta que es más simple, ¿no nos convendría hacerla al revés? lo que pasa es que ahí vas a tener que distribuir la U con el paréntesis para que después, y con el E a la menos, planteado así, me Claro, parece sí, que sí, me tenés quedan que dos distribuir. integrales, sí, 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 te quedan dos integrales. exacto. Sí, estaba pensando en realidad sí, que me convenía tomar t menos u. Sí, para el caso de este, que me quedaría t menos u solamente, y acá me quedaría Sí, este tal cual. Sería más fácil así, me parece. me parece que puede ser que sí. No sé si se entienden, chicos, lo que estoy diciendo. Porque ustedes en realidad acá pueden tomar f de u, g de t menos u, cualquiera de las dos funciones, como les decía antes, la que a ustedes les convenga para trabajar a la hora del integral. No necesariamente tiene que ser f y g, pero bueno,
hay que tomar una o la otra. Yo lo tengo así. Lo que quiere decir Sofía es que la convolución es conmutativa en este caso. Claro, Entonces, exacto. siempre hay que lo que Sofía intenta analizar es de qué manera nos conviene llamar a f de u y g de t menos u, porque siempre una de las dos integrales planteadas es más fácil de resolver que la otra. ¿Está bien? En este caso, si yo tomo como f de u a t, me queda la integral de u Exacto. por T menos U. g de t menos u, queda t menos u por e a la menos t menos T u. menos U. Y de la otra forma quedaría la integral de t por e a la menos t multiplicado por t menos u. Exactamente. Diferencial de u. Entonces, así me quedaría t cuadrado por e a la menos t, diferencial de u, esa es una integral, menos t por u, diferencial de u. Bueno, Exacto. ahí te queda fácil de integrar porque, o sea, la única dificultad es que va a haber que integrar 2 veces por parte porque te quedó t cuadrado. Exacto, sí. Bueno, no, tampoco, no, porque todo eso es, si es así, te queda todo constante. Porque estás Sí. integrando respecto de u. Sí, vamos a ir haciéndolo a ver si los chicos me ayudan. Bien, entonces, ¿entendió? ¿Te das cuenta lo que digo, Sofi? Si vos llamás... Sí, el primer término queda todo en términos de t, Queda digamos. todo en términos de t y eso es todo constante porque vos estás integrando respecto de u, o sea que lo podés sacar todo fuera del cálculo integral. Y queda muchísimo más simple que si lo hubiésemos planteado de la otra manera. ¿Se dieron cuenta, chicos, de eso o entendieron? Si no, les dejo los dos planteos para que vean los dos planteos de la integral inicial para que vean la diferencia. Sí, pero estaría bueno que dejes el planteo inicial también, como para verlo después. Dale. De última, después pueden probar en alguno, como les decía, no sé, plataformas que usen ustedes. ¿Sí? Ahí está. Esa sería una opción. Y me voy a copiar lo mismo. Esta sería otra opción. Invirtiendo, como dijo Laura, por la propiedad ya que es conmutativa, invirtiendo qué consideramos f de u y qué consideramos g de t menos u. ¿Sí? Estas son las dos opciones posibles. Si optamos por esta segunda, como también decía Laura, nos queda una integral bastante simple. Lo que tenemos que hacer es distribuir, porque tenemos dos términos. Entonces nos va a quedar t cuadrado, ¿sí? Por e a la menos t, por el diferencial de u, ¿sí? Menos, voy a copiarme lo mismo para ser más rápido, menos u por e a la menos t, por t, perdón, por u por t, por e a la menos t, diferencial de u. Y acá me copió. Me debe tomar por alguna... A lo mejor te quedó adentro de la expresión de e a la t. Sí, no, de todas formas, este complemento, cuando escribís
pi, por ejemplo, pones PI y automáticamente te convierte, te lo toma el convierte. símbolo. Y me Está tomaba bien. tau, creo. Está bien. Bien, y esta es la integral que nos queda. ¿Ven ahí o se ve muy chiquito? Si no agrando un poco. Creo que se ve bien. Sí, se Bien. ve bien, profe. Entonces, si ahora tomamos estas dos integrales, ¿qué? Tenemos que integrar respecto de u, fíjense, para el primer término no tenemos u directamente. Entonces, t cuadrado por e a la menos t, lo podemos sacar afuera del integral, ¿sí? Porque estamos integrando respecto de u. Y para el segundo término, fíjense que t por e a la menos t, también lo podemos sacar fuera del integral, como constante. Entonces nos queda algo bien, esto lo voy a borrar, porque nos queda una integral por partes en realidad. Bien. Y ahora simplemente nos quedan resolver estas dos integrales que son bien simples. Me queda a copiar. La integral del diferencial de u, ¿cuánto es? U. Exacto. Entonces nos quedaría simplemente u, que vamos a tener que valorizar entre 0 y t. Y la integral de u diferencial de u, U al cuadrado sobre 2. exacto, u al cuadrado sobre 2. Que también tenemos que valorizar entre 0 y t. Ay, creo que me tomó una nota. Sí. Ya resolvimos las integrales, así que ahora ya podemos valorizar. Nos quedaría entonces u entre 0 y t, nos quedaría t menos 0. ¿Sí? Y para el caso de u cuadrado, nos quedaría t cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y fíjense, acá nos va a quedar t cuadrado por e a la menos t por t, nos quedaría t cubo por e a la menos t. ¿Sí? Tendríamos t cubo por e a la menos t. En 0 vale 0. Y para el segundo término también, el término en 0 queda 0 y nos quedaría parecido, t al cubo por e a la menos t, ¿sí? Sobre 2. Y acá me faltó el menos.
¿Está bien? ¿Me siguieron? ¿O le erramos en algún paso? No, está bien, Sofi. Eso es lo bien. que tiene que dar. Ahí Sí. se puede operar todavía porque tienen 1 Exacto. y un medio negativo, o sea que les queda un medio positivo. De Exacto. todo eso. Hacemos la suma. Vamos a correr esto un poquito más acá. Exactamente. Nos quedaría entonces esto. T cuadrado por E a la menos T sobre 2. Y si alguien se anima y quiere resolverlo de la otra manera, Ya lo planteo. Termina No, ahí está. sí, ahí ya obtuvimos nuestra f de t, digamos, o sea, partiendo de la f de s inicial. Ujú. Que deberíamos, con el otro planteo, la otra alternativa, deberíamos llegar al mismo Debería resultado. quedar lo mismo, pero déjame compartir, yo lo escribo a mano. Dale. Las integrales después son cuestiones de cálculo nada más, pero Sí, sí, sí. ¿Querés que te deje compartir ahora, Laura? O... no, terminá tranquila, Sofi, después cuando termines yo lo planteo. O no sé si terminaste hasta ahí, era. Sí, de los propuestos planteé este porque, bueno, los otros son de nuevo fracciones en composiciones Sí. parciales, Sí, que siempre ya son es las- repetir. Ahí después, chicos, como les decía, esos son los ejercicios similares a los de examen, así que cualquier duda que tengan nos consultan. Quería hacer una convolución como para cambiar un poco el método. Y bueno, creo igual que el 1 nos pide una cosita más, que es, bueno, comprobarlo directamente desde la tabla, Sí. si realmente esta es la f de t para la f de s inicial. Que con la tabla de la parte de las propiedades, fíjense, acá tenemos una traslación, acá el 1 medio queda afuera, nos queda t cubo por e a la menos t, que ahí acuérdense, tenemos dos opciones, o la propiedad de multiplicar por t a la n, o la primera propiedad de la traslación, multiplicando por e a la t. Y deberíamos obtener la f de s inicial. Sofi, Sí, lo que no terminé de entender es por qué es t por e a la menos t y no u por e a la menos u. No sé si me Porque explico. el U es una variable auxiliar, Rebeca, no es una variable que te va a aparecer en el resultado final, porque bueno, podés tener una transformada, una función en el dominio de la frecuencia en variable U, tenés que tener una función en variable S. La variable U es una variable, a ver, se usa la U como podríamos usar la W, la Z, cualquier letra, para que cuando vos reemplaces, fíjate que vos estás haciendo la integral entre 0 y t. Si vos dejás el t, podríamos dejar el t si fuéramos muy hábiles al integrar y nos diéramos cuenta que estamos reemplazando. El u es simplemente una variable auxiliar que, digamos, que cambia la variable para que al final, cuando uno reemplaza por los extremos de la integral, te quede una función, en este caso, en t. Pero el u no tiene ninguna función más que la de ser una variable auxiliar y que no se confunda con la t que estás reemplazando. claro. Esa Bien, es la... entiendo. Perdón. No, que entiendo, profe, entiendo ¿Te ahora. das cuenta? Sí, sí. Eso, es simplemente la función de ser una variable que no sea t, para que vos no te confundas al resolver la integral, si no tendrías una variable, una función en t, que la tenés que reemplazar por t,
Y si uno no está, digamos, muy atento a lo que hace, puede generar confusión. Porque, por ejemplo, sería difícil sacar esto, el t por e a la menos t, darse cuenta que yo lo tengo que sacar fuera del símbolo integral en ese caso. ¿Se Exacto. entiende? Entonces se usa una variable, usan la u, pero podrías ponerle el nombre que quieras, w, z, menos t, cualquier nombre. Bien, entiendo. Gracias, profe. De nada. Bien. No, bueno, Laura, yo tenía esto, Bueno, así que dale. si querés Si me dejas compartir, hago el planteo del... Dale. Hago un pequeño planteo de... Ahí te puse como coanfitriona, así que ya podrías compartir. Ahí. Ustedes tenían una transformada que era 1 sobre s cuadrado, que esto es t. Y la otra, ayúdame Sofi si lo habías hecho en este orden, ¿no? S más Sí. 1 al cuadrado, esto era t por e a la menos t. ¿No es cierto? Sí. Entonces, en este caso, inicialmente Sofía había llamado f de u menos t a esto, ¿está bien? ¿Es así? Sí. Y esto era g de u, ¿está bien? Al revés, F y G Al revés. sería, por el planteo de convolución, pero sí, igual eso, chicos, también F y G es por dar un nombre a la función, puede ser cualquier letra. Eh, pero sí, Laura, es para que les quede como lo tienen en el apunte, sería así. Así como. Ahí Esta sería en g, esta, claro, G, yo había planteado esto como T menos U. ahí está. Y esta sería f, así. Claro. Entonces, tendríamos la convolución, en este caso, de g de s con f de s minúscula. Sí. Así lo tendríamos que plantear. Claro. Bien, entonces esto quedaría la integral. Acá tengo que hacer g de t menos u, entonces nos quedaría t menos u por e a la menos t menos u por t diferencial u. ¿Está bien? Hasta ahí, ese sería el planteo. Entonces, tengo que distribuir el t menos u con e a la menos t menos u con el t. Entonces esto quedaría, bueno, hoy no me sale. Esto me quedaría t por t, me queda t cuadrado. Por e, bueno, hago un paso más. Acá me quedaría así. Antes de desarmar esto, acá tengo un producto de potencias de igual base. ¿Está bien? Entonces esto me quedaría e a la menos t por e a la menos, con este menos se me hace positivo, me quedaría por e a la u por t diferencial u. ¿Está bien? Entonces ahora sí queda fácil. Me queda t. Y eso ya lo podría sacar, Laura, el E a la menos Claro. T y el T. Sí,
se puede sacar inicialmente, pero yo era para hacer el planteo entero. Ah, no, Para que está bien, quede está todo bien. entero. T, me quedaría T, acá tengo T por E a la menos T. Después sacamos, ¿no? Por E a la U por T, diferencial U. Sí, Y después tengo menos la integral de menos U por E a la menos T por E a la U por T diferencial U. Entonces, ahí del Laura ya primero, te quedaría positivo el U, porque el menos sí, lo acá lo puedo poner, acá más, podemos ahí te queda. sacar, o sea, podemos sacar este menos, como bien dice Sofía, y ponerlo directamente acá como una suma de integrales. Y Pero no, Laura, porque ahí la distribución del producto es justamente entre una resta, entonces te quedarían restando las integrales. ¿Y qué es? Ah, pará, no, sí, a ver. Tengo T por E a la menos T, por E a la U por T, acá. Y Sí, después tengo esta resta que queda acá y me queda U por E a la menos T, por E a la U por T. sí, Ahora sí, ahí está. Yo le había bien, puesto un menos de más acá. Y claro. todo esto, yo no lo puse, ¿no? Pero todo esto está Sí, entre entre 0 y 0 T. y T, ¿no? Ujú. Entre 0 y T. Entonces, quería ver si puedo, acá. Estoy integrando con respecto de U, ¿no es cierto? Entonces, lo que me interesa en esta primera integral es esta E a la U, y en la segunda integral me interesa esto y esto. ¿Está bien? Ujú. Entonces, de la primera integral, T por T, me queda T cuadrado por E a la menos T, por la integral entre 0 y T, de E a la U diferencial U. Y en la segunda integral queda la integral entre 0 y T, bueno, tengo que sacar antes E a la T por E a la menos T, por la integral entre 0 y T de U por E a la U diferencial U. ¿Está bien? En este Ujú. caso, por ejemplo, esta primera integral es sencilla, pero acá ya tienen que hacer una integral por parte que como lo explicó Sofía, en la otra, en la otra opción, ¿no es cierto?, de Sí, hacer f por g, quedan integrales más sencillas, no tengo que hacer ninguna por parte. En este caso me queda una por parte, ¿no es cierto? Tampoco queda muy difícil. sí, no. Pero básicamente sería resolver estas dos integrales y operar. Y obviamente, cualquiera sea la forma en la que ustedes resuelvan, lo hagan f por g o g por f, tienen que llegar, ¿no es cierto?, a la misma función f de t, ¿no? Exacto. Creo que está. Sí, 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 sí. Yo lo estoy pensando ahora porque la otra lo tengo resuelto con la forma que resolvimos recién. Sí. ¿Eh? Sí, no, esta no es que es tampoco muy compleja, pero por ahí tienen que trabajar un poquito No, más, integrar dos veces para integrar el por caso, parte, saber claro, acá las propiedades de la potencia para poder separarlo. exacto. Y si no separan, si ustedes no hacen esto, acá les queda una E, les queda una regla de la cadena, entonces tienen que armar el diferencial, porque también uno podría pensar, bueno, yo esto no lo Sí, desarmo, es una opción válida, pero tengo que después tener el diferencial de esto, ¿no es cierto?, para poder resolverlo. sí,
No es Sí, tan sí. compleja, pero es más laboriosa Más laborioso, exacto. que la inicial. No sé Exacto. si hay dudas, ¿se entendió? ¿No se entendió? Acá. Sí, se entiende. Exacto. Bueno, hasta acá tenemos transformada, transformada inversa y resolución de ecuaciones diferenciales aplicando transformada de Laplace.